Si vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 63 del libro de Isaías y en el verso 16, vamos a encontrar precisamente una expresión del profeta donde Isaías 63 y verso 16, donde dice: pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Era la forma y manera como Israel podía dirigirse a Dios, no en sentido individual, porque los judíos nunca se atrevieron de forma personal o de forma individual decir: Dios es mi Padre. Ningún judío se atrevía a decirlo. Ellos simplemente se atrevían a hablar de la paternidad de Dios en sentido nacional. Pero cuando se trataba de un judío como persona, entendía que llamar a Dios Padre era orgullo, era vanagloria, era soberbia, era arrogancia, y por esa razón a ningún judío se le hubiera ocurrido jamás llamar a Dios Padre. Sin embargo, encontramos en la experiencia del Nuevo Testamento que aparece Jesús por primera vez, un judío por primera vez, declarando a Dios como su Padre. De hecho, cuando leemos el Nuevo Testamento, una de las cosas que descubrimos es la forma y manera como reacciona Israel, como reaccionan los judíos cada vez que escuchan a Jesús hablar de Dios como su Padre. Porque eso no estaba en la mente, eso no estaba en el pensamiento de ningún judío. En Mateo capítulo 11 y en el verso 27 del Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y verso 27, aparece precisamente Jesús hablando y diciendo: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. A mí me parece que cuando Jesús usó por primera vez el término Padre de forma individual para adjudicarlo a su persona y a su relación con Dios, esto tuvo que haber sido un elemento de mucha impresión para los judíos que le escucharon. Por primera vez, una nación que siempre hablaba de la paternidad de Dios, pero en sentido nacional, es decir, Dios es el Padre de esta nación, pero no se atrevía a mencionar a Dios como Padre en sentido individual o en sentido personal. De repente ven a alguien caminando por las calles de Jerusalén y lo primero que dice es que Dios es su Padre. Desde luego, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar y cuando empezó a enseñarles a sus discípulos a orar, no solamente Jesús se complacía con decir que Él era hijo de su Padre Dios, sino que cuando fue a enseñar a sus discípulos a orar, fíjese que los discípulos con antelación oraban, pero en su introducción decían Dios de Abraham, Dios de Isaac o Dios de Jacob, pero ya sencillamente ninguno de ellos decía mi Padre. Pero cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen a Jesús: enséñanos a orar, de inmediato Jesús les dice: pues cuando ustedes vayan a orar, obviamente lo primero que les advierte es: no hagan vanas repeticiones como hacen los hombres que son gentiles, porque a fin de cuentas Israel renunciaba a la vana repetición en la oración, porque así era como oraban los gentiles. Pero sin embargo les dice: pero cuando ustedes vayan a orar, cuando ustedes vayan a hablar con Dios, ustedes se van a referir a Él llamándole ¿cómo?
Padre nuestro. Mire qué interesante, o sea, Jesús es el que rompe con esa concepción milenaria que tenía Israel, que no se atrevía a llamar bajo ninguna circunstancia a Dios Padre. Jesús la rompe simplemente él afirmando que es el Hijo de Dios y que por ende Dios es su Padre, y ahora diciéndole a los discípulos, mire, llana y sencillamente, cuando ustedes vayan a orar, ustedes a la hora de orar, diríjanse a Dios en sentido paternal. Reconozcan que Él es nuestro Padre. Desde luego, eso no era un planteamiento muy cómodo y muy fácil de asimilar. No era un planteamiento muy fácil de digerir. Usted, si nunca ha usado un término para referirse a algo y que de momento le digan, pues de ahora en adelante lo va a usar, pues obviamente eso debe crear algún tipo de sensación o de confusión de sentimientos en la interioridad del ser. Así que en un momento dado todavía los discípulos no estaban muy preparados para entender ese concepto que Jesús estaba implantando en ellos, y a la misma vez rompiendo con un esquema y con un paradigma en Israel que era un paradigma prácticamente de toda la vida y que tenía unos fundamentos teológicos para ellos. O sea, llamar a Dios Padre era como faltarle el respeto, pues entonces no lo hagamos. Ahora, fíjese que en un momento dado Felipe se le acerca a Jesús y entonces le pide a Jesús y le dice, mira, ya que tú estás hablando tanto de que Dios es tu Padre, ¿verdad?, ya que estás hablando de la paternidad divina, pues entonces vamos a resolver esto. Muéstranos al Padre y nos basta. Tal parece que en la mentalidad de Felipe como que todavía no estaba muy claro si ese Padre al que Dios se refería era al Dios de Israel o si era a otro Padre. Y le dice, mira, pues esto de la manera que se resuelve es ya necesariamente muéstranos al Padre. Pero Jesús le responde a Felipe y le dice, mira, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se te ocurre a ti, a estas alturas, venirme a preguntar y venirme a plantear y a exigir que yo te haga una revelación de mi Padre? Desde luego, la intención de Jesús para con Felipe era llana y sencillamente hacerle saber, cuando yo hablo de Dios como Padre, yo quiero que ustedes sepan que hay un solo Dios y hay un solo ¿qué? Y hay un solo Padre. Cuando nos referimos a Dios como Padre, estamos refiriéndonos a ese Dios cuya santidad, cuya integridad, cuyo reconocimiento, cuyo honor no es cuestionado bajo ninguna circunstancia. Pero llamar a Dios Padre, llana y sencillamente para Jesús no era ni siquiera él caer en la trampa de ocuparse de una posición de soberbia, ni tampoco era el pretender rebajar la figura de Jesús, de Dios, sino llana y sencillamente era la forma y manera como Jesús quería conectarnos íntimamente en una relación paterno-filial con nuestro Dios. Porque a fin de cuentas, Jesús es el puente que nos comunica con Dios. Y como el puente que nos comunica con Dios, Jesús quería dejar en el corazón y en la conciencia de todo ser humano, de manera meridianamente clara, que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con un espíritu de hijos, de hijas, de tal manera que veamos a Dios en un sentido paternal. Y que sepamos que cuando nos acercamos a Dios como hijos y como hijas y le vemos a Él en un sentido paternal, oiga, no tenemos absolutamente nada a qué temer, porque a fin de cuentas los padres no están concebidos para meter miedo. Los padres son concebidos para proveer sentido de seguridad, para proveer sentido de provisión.
Entonces, ese elemento estaba tan claro en la persona de Jesús, que llana y sencillamente Él prefirió romper con un esquema que era milenario, que por miles de años Israel nunca se había atrevido a utilizarlo. Ahora, por el otro lado, Pablo utiliza el término arameo Abba, ¿verdad? Y lo utiliza precisamente porque Jesús lo ha utilizado. Y probablemente lo utiliza porque tal vez dentro del conocimiento que Pablo tiene con respecto al ministerio de Jesús, muy probablemente conoció y supo que cuando Jesús se refería a Dios como Padre, le llamaba Abba, ¿verdad? Que era la forma y manera como el arameo expresaba el término Padre, pero desde luego lo hacía con tal sentimiento, lo hacía con tal expresión de delicadeza, lo hacía con tal gestión de compromiso en la expresión, que cuando se decía Abba en arameo, no era meramente padre, sino era algo más. Era hacerle saber al Padre que se le amaba, hacerle saber al Padre que se le tenía profundamente en el corazón. Y desde luego, Pablo, sabiendo que Jesús en ocasiones se refirió a Dios como su Abba, como su papito, ¿verdad? Como su papacito, pues el mismo apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los romanos y escribiendo su carta a los gálatas, entonces utiliza el término arameo Abba, para significar que nosotros también somos hijos de Dios mediante adopción. De hecho, veamos esos dos pasajes bíblicos, Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16, y veamos el capítulo 4 y verso 6 de Gálatas. Vamos primero a Romanos y miremos aquí qué manera más dulce y más hermosa presenta el apóstol San Pablo para hacernos saber que mediante la adopción nosotros también podemos llamar a Dios nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro papacito. En Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Note bien la trascendencia. Por un lado, Israel como nación, llamaba a Dios Padre. Dios es Yahvé, es el Padre de nuestra nación. No se atrevían a hacerlo de manera personal, no se atrevían a hacerlo de manera individual, pero sí entendían que como nación Dios era su Padre. Por el otro lado, Jesús ahora rompe ese concepto para él salir al mundo y hacerle saber al mundo que la relación que él tiene con Dios en sentido personal es la relación de un padre y de un hijo. Dios es mi Padre. Por el otro lado, el otro planteamiento que vemos en las Escrituras es que cuando Jesús enseña a sus discípulos, todos judíos, cuando Jesús enseña a sus discípulos, los lleva no solamente a que vean su postura de relación paternal con Dios, sino que los lleva para que imiten la misma postura. Y entonces le dice ahora a sus discípulos, que son todos judíos: cuando ustedes vayan a hablar con Dios, olvídense de eso, de Dios de Abraham y de Dios de Isaac y de Dios de Jacob. Cuando ustedes vayan a hablar con Dios, ustedes entiendan que ustedes están frente a Él en la misma posición de Abraham, en la misma posición de Isaac, en la misma posición de Jacob. Por lo tanto, cuando ustedes vayan ante Dios, digan Abba. Y se acabó.
¿Y qué es lo próximo ahora que viene dentro del proceso? Lo próximo que viene dentro del proceso es que Pablo dice, espérate, nosotros los gentiles no nos vamos a quedar atrás. No, bajo ninguna circunstancia. Nosotros los gentiles no vamos a ser menores en este tipo de proceso. No, vamos a reinterpretar este concepto y vamos a apropiarnos del concepto y vamos a decir qué cosa. Pues Pablo dice, vamos a decir que ese Dios de Israel, ese Padre de Jesús, ese Abba de los discípulos, también es nuestro papacito. Porque a fin de cuentas, Él nos adoptó. Y en ese derecho de adopción, obviamente, los creyentes en la gentilidad, según Pablo, nos plantea y nos dice, todos y cada uno de nosotros, mediante el Espíritu Santo, podemos acercarnos a Dios y llamarle Padre. Ahora, en Gálatas capítulo 4, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 6, vuelve a decirnos el apóstol San Pablo de la manera siguiente. Él dice, ustedes ya son ¿qué? Ya son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Oiga, ¿qué planteamiento más interesante? Claro, yo quiero llegar a otros lugares, pero yo de buena gana me detendría aquí para hablar y reflexionar sobre esto. Fíjense lo que está diciendo. Dice, ustedes ya son hijos. Tanta gente que hay con complejos en la vida, que piensan que son hijos de la desgracia, piensan que son hijos del sufrimiento, que piensan que son hijos de los problemas, que son hijos de las adversidades, que son hijos de las penurias, que son hijos de las agonías, y todavía no se han percatado. Yo estaba, el día atrás, hay unos jovencitos que tienen una forma de expresarse que sobrecoge a uno de espanto. Estábamos viendo unas fotos y había un jovencito, tal vez de unos 11, 12 años, al lado mío, y miramos una foto antigua y él dice, ¿y ese señor está vivo? Y dice, sí, todavía está vivo, pero él no sabe que se murió. Forma de